Diálogo Directo. Son las 12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos de esta hora a Fernando Casado, analista político, catedrático, universitario, que nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas. Les saluda Fernando Licenia Espinel, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo valora usted ya el desarrollo en sí del debate presidencial que tuvo lugar ayer? ¿Cuál es la conclusión a la que usted llega? Partidarios del señor Guillermo Lasso obviamente atribuyen el triunfo en este espacio de su candidato, lo propio hacen los partidarios del señor Andrés Arauz. Pero todos nos preguntamos si el ciudadano, el elector, sobre todo el sector de los indecisos, obtuvo allí motivaciones como para inclinar su voto hacia una u otra candidatura. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Licenia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, obviamente los partidarios de ambos candidatos van a reivindicar siempre que son los ganadores, pero yo creo que es bastante claro que en ciertos sentidos es Arauz el ganador. ¿Por qué? Porque ha podido presentar sus propuestas sin ruido. Es decir, después de esa primera fase de la campaña, esa primera vuelta en la que había 15 candidatos que le atacaron continuamente, en la que los medios también trataron siempre de estereotipar algunas de sus propuestas, como hemos visto el tema de sacar el oro de los teléfonos celulares, o tratar con mucho desdén el 1 por 1000 de tratar de dar a 1 millón de familias $1000. Creo que ha sido un momento en el que se le pudo por primera vez ver a Andrés Arauz de cara a la ciudadanía, y no solamente en los medios quizás afines o medios digitales o medios alternativos, que es donde ha tenido más espacios, sino en el debate, que tuvo una gran expectación, pudo presentar sus propuestas. Entonces, en ese sentido, creo que ya es una victoria, porque creo que muchísima gente, por primera vez, pudo ver realmente a Andrés Arauz. Y en segundo lugar, creo que hay otra victoria también indiscutible de Andrés Arauz, que es cómo se presenta como el candidato que creo que va a disminuir la polarización en el país. Hemos visto a un Guillermo Lasso en una posición mucho más agresiva, con lo cual se puede también esperar de él y de esa posición una continuidad de la persecución al grupo político que tiene sin discusión una mayor cantidad de votos, y en cambio quien ha tenido más una posición de brazos abiertos, de tratar realmente de unificar al país, pues es Andrés Arauz. Y en ese sentido pues está la segunda victoria. Tomando esos dos factores en consideración y hablando de lo que es importante, ¿dónde van a ir los votos de Hervas? ¿Dónde van a ir los votos de Yaku? ¿Dónde va a ir el 48% de los votos que quedan huérfanos después de la primera vuelta? Ahí creo que Andrés Arauz ha hecho un papel extraordinario, porque creo que ha empatizado con esos indecisos que probablemente tenían una visión estereotipada del propio Andrés Arauz por cómo ha sido el encuadre que se ha hecho en todo momento desde la oposición política y desde los medios de comunicación de mayor difusión, y en ese sentido creo que la balanza se inclina claramente a Andrés Arauz. Fernando, le voy a pedir si se puede ubicar un poquito mejor, lo tenemos como en contraluz, no podemos observar su rostro y luego nos van a decir que estamos hablando con algo que no se ve. Ahí estamos perfectamente bien. ¿En qué medida esta frase del candidato Lasso de Andrés no mientas otra vez, que hemos visto que ha generado la reacción de sus seguidores al punto que han colgado carteles con esa frase en diferentes puntos de Quito y Guayaquil, pudo haber calado, tomando en cuenta el desarrollo del debate? El señor Arauz le dijo algunas cosas y le demostró incluso con hechos concretos las contradicciones en las que había caído el señor Lasso, pero él respondió constantemente con esa frase. ¿Hasta qué punto esto pudo haber calado e influir de una u otra manera en la elección de un indeciso o en la motivación del voto de una persona? Bueno, sin duda creo que es la opción y la apuesta que hace Guillermo Lasso. ¿Se me escucha o tengo buena conexión? Sí, le escuchamos perfectamente. Entonces, creo que Lasso es consciente que en el ámbito de la discusión racional de los argumentos pierde. Y como pierde, necesita una muletilla, algo que quede en la retina del espectador, en la memoria de las audiencias, que pueda de alguna manera serle beneficioso. Y por eso utiliza ese mantra que repite continuamente.
trata de nuevo de apoyarse en los estereotipos preexistentes que él también establece, como por ejemplo el hecho de que el correísmo fue corrupto, que el correísmo mintió también al país. Entonces, basándose en estereotipos preexistentes, diseña esa frase que trata de posicionarla y, de nuevo, intentar, como se hizo en la primera vuelta, poner la atención de la elección no en la racionalidad, sino en la emotividad. Porque sabe que en la discusión de los argumentos, ya que él, de alguna manera, creo que bastante clara, y por el comportamiento de su partido político en la Asamblea Nacional, en el apoyo de las peores medidas del actual gobierno, como la ley de simplificación tributaria o la ley humanitaria, mal llamada humanitaria porque es un eufemismo de una ley de precarización laboral, ha sido apoyada por Creo, para no entrar en la discusión de los argumentos, porque su agenda va a ser neoliberal y va a ser una continuidad del morenato. Trata entonces de llevar la discusión a lo emocional para ver si eso le rinde frutos. Lo está intentando, ha habido una grandísima campaña, me estabas diciendo los carteles en Guayaquil, no tenía ni idea, imagínate, pero ayer también se intentó posicionar ese hashtag con mucha fuerza, lo tenían perfectamente calculado, esa era la discusión, esa era la única alternativa que tenía Guillermo Lasso realmente, era el único golpe de efecto que han logrado diseñar sus estrategas y yo creo que no le va a rendir frutos. Creo que sí es una repetición de sus posiciones que va a satisfacer a sus seguidores, es decir, a quienes le votaron en primera vuelta o a aquellos que tienen un carácter anticorreísta y racional, dogmático, como ocurre en el país. Hay ese anticorreísmo visceral, lo vimos también en la entrevista que me hizo a mí Andrés Carrión, donde hay un sinsentido en cuanto tienen la oportunidad, pero creo que los indecisos no van a empatizar con ese mantra. Creo que los indecisos piden algo más y creo que los indecisos van a tomar de la discusión de ayer el conocimiento que no tenían de Andrés Arauz. Fernando, ¿cree que le va a dar resultado esta estrategia al señor Lasso de querer encasillar a Andrés Arauz como corresponsable del gobierno de Lenín Moreno? Muchas veces durante el debate dijo, el gobierno de su presidente, de su candidato, usted votó por el señor Moreno y a la vez el señor Arauz le decía, sí, no, reconoció que él había votado, que su movimiento político impulsó la candidatura del señor Lenín Moreno, pero que fue luego comprado por el sector de la banca, el sector empresarial, que finalmente, al punto que finalmente Moreno empezó a aplicar el plan de gobierno del señor Lasso. ¿Hasta qué punto esto también puede ser un factor decisivo para la segunda vuelta? Exactamente, de nuevo, ¿no? Él repite ese mantra que además, fíjate que tratar de equiparar ahora a Moreno con Andrés Arauz es un absurdo, ¿no? Moreno traiciona desde los primeros meses de su gobierno al correísmo, ¿no? Y creo que también esta ha sido una estrategia porque tratan también de apoyarse en una sociedad apolitizada, ¿no? Ese tipo de estrategias tratan de buscar en la anomia de muchos votantes el intento por generar esas imágenes irreflexivas y causar un efecto. Yo tampoco creo que vaya a tenerlo. Yo creo que la gente es consciente de la otra frase, la utilizada por Arauz como respuesta, que es mucho más explicativa, muy sencilla y explicativa de lo que ha ocurrido, ¿no? Arauz dijo textualmente, nosotros lo propusimos, el pueblo ecuatoriano lo votó, ustedes lo compraron. Entonces creo que es un silogismo, no es como un entinema que utiliza Lasso para intentar confundir a la opinión pública. Esto en realidad es un silogismo lógico que creo que va a tener mucho mejor efecto, va a calar más en la población que el intento de manipulación y esa imagen de Lasso. Porque también recordemos que a Lasso le va a resultar más complicado que a otros candidatos que pudieran tener un mayor frescor o ser una cara nueva, posicionar este tipo de mensajes, porque a priori hay un gran etos negativo a lo que expone Lasso, porque ya es un político viejo, es un político carca, es un político muy conocido, es un político que se presenta por tercera vez. Y en ese sentido también acusa un gran desgaste Lasso y también creo que le va a resultar mucho más difícil a él poder posicionar esas manipulaciones que a otro candidato que pudiera considerarse como más fresco. Una vez superado el tema del debate, Fernando, seguramente la discusión en torno a quién ganó, a quién perdió va a continuar, pero la campaña, ¿usted cree a dónde se va a dirigir?
¿Va a ser una campaña sucia? ¿Se va a incrementar el nivel de virulencia en la campaña? ¿O usted cree que cada uno va a tratar en lo que resta de tiempo para terminar la campaña para la segunda vuelta de exponer sus propuestas y de tratar de convencer a la gente? Yo creo que va a ser parecido al talante que hemos visto en el debate, ¿no? Cuando empiecen a salir las encuestas, si son medianamente serias, yo estoy bastante seguro de que vamos a ver un importante crecimiento en Arauz, precisamente porque esos votos huérfanos van a ir hacia Arauz, ¿no? Vamos a ver que se consolida el voto duro anticorreísta, que no el de Lasso, ¿no? El anticorreísta, recordemos que no es que cree simpatía a Lasso, sino que hay un cierto voto de rechazo por ese bombardeo, por esa especie de guerra que no es de ahora, de esta campaña, sino que es una guerra continuada contra el proceso de la Revolución Ciudadana que ha logrado generar ciertos dogmas. Entonces, tenemos también la posición del correísmo duro muy bien definida, y yo creo que Lasso necesita muchos golpes de efecto porque después de que salgan los resultados de este debate se va a ver claramente cómo va a seguir creciendo la candidatura de Arauz. Yo estoy bastante seguro de que ese va a ser el resultado. Y en ese sentido, pues la desesperación va a ser mayor por parte de Lasso porque se le van a acabar los recursos. Además, Lasso tiene un problema, ¿no? Que no es el que no tiene la misma personalidad de Hervas, por ejemplo. Hervas es un recién nacido político, que ha acumulado un capital político que querrá explotar en el futuro. Para Lasso es la última, a la tercera va la vencida. Si no vas hoy, probablemente la travesía del desierto, la historia de política ecuatoriana te va a pasar por encima y ya nunca más vas a tener ninguna posibilidad. Entonces la desesperación debe ser total, tanto en el equipo de campaña de Lasso como en el propio Lasso. Y yo creo que en el caso de Andrés va a ir en piloto automático, es decir, Andrés va a seguir haciendo las visitas que está haciendo a las distintas partes del país, va a seguir tratando de posicionar en el territorio también junto a su dupla, Carlos Rabascal, la propuesta para intentar bypassear también esa cancha inclinada que le hacen los medios de difusión masiva y un impedimento que también tiene, desgraciadamente para Lasso, el candidato Lasso, porque sabemos que tiene dificultades físicas. Entonces, ahí de nuevo, pues también le ganan la partida tanto Arauz como Rabascal. Rabascal, un vicepresidente de un altísimo perfil, en contraposición con el vicepresidente de Lasso, que tampoco da para mucho, en donde tampoco se aclararon las sospechas de si fue vacunado o no, nunca se aclaró realmente. Entonces, bueno, él ha dicho que no. Él a través de su cuenta de Twitter ha dicho que no ha sido vacunado. Vale, pero ayer tampoco yo intenté ver la respuesta taxativa por parte de Lasso y no la encontré, ¿no? Entonces, en cualquier caso, creo que necesita un gran golpe de efecto para revertir lo que creo que es una tendencia claramente irreversible a día de hoy. Hoy, un día 24 horas después del debate, menos de 24 horas, visto lo que hemos visto en el debate, me da a mí la impresión de que es irreversible, de que ya la victoria, o sea, a no ser que por supuesto pase a alguna hecatombe, ¿no? Pero creo que esa cantidad de indecisos interesados en la política que ayer vieron el debate pudieron por primera vez conocer a Arauz y creo que la sensación fue muy positiva para esas personas porque creo que quien generó la empatía con ese grupo de personas fue Arauz. Usted mencionaba hace unos instantes el tema del anticorreísmo enfermizo y usted fue, digamos, tendencia lamentablemente ayer, no precisamente por un hecho positivo, sino por el ataque del que fue víctima durante esa entrevista en el programa Hora 25 de Teleamazonas conducido por el periodista y colega Andrés Carrión. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió, por qué fue que se produjo esa reacción exagerada por parte de Andrés, que sorprendió muchísimos, entre los que me incluyo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Queremos saber la versión de su lado, Fernando. No lo sé, no estoy muy seguro, ¿no? ¿Por qué perdió los estribos? Porque además, no quiero especular sobre el hecho, es la primera vez que hablo del hecho desde ayer, pero fíjate que yo he visto varias veces, ¿no?, el segmento y cuando lo veo, me llama primero la atención a Andrés, pero todavía en un tono muy cordial, y yo entonces le digo, gracias Andrés, y de repente dice, pero un momentito, y ya se enajena, ¿no? Ya empieza esa especie de enajenación mental transitoria que le afecta durante unos segundos a Andrés y que hace un terrible papel, y no sé qué pasó, no sé si alguien le dijo por el pinganito algo, pero en cualquier caso, de nuevo, fue
fue un gol en propia meta. Es decir, al final esa forma tan violenta de expresarse y ese despotismo que demostró Andrés fuera de lugar. Después, obviamente, pues en los comerciales bajamos el tono, incluso se disculpó conmigo, lo cual, bueno, no lo hizo en público, pero al menos se disculpó conmigo. Yo entonces lo tuve que recordar al público, anunciarlo. O sea, pusimos de nuevo las cosas en su sitio, pero claro, eso nunca va a revertir el terrible papelón que hizo durante esos segundos, ¿no? Y creo, no sé si es parte de esa, no, estoy seguro de que es parte de esa tensión acumulada. Creo que, por un lado, esos sectores, todos tenemos un corazón cuando hacemos valoraciones de carácter político, ¿no? Por mucho que nos llamemos periodistas. Desde mi punto de vista, está comprobado que objetividad, imparcialidad, independencia son términos falaces, disfraces de los medios de comunicación. Todos tenemos una tendencia. Entonces creo que hay un cierto nerviosismo por parte de Andrés de Andrés Carrión, de Jorge Ortiz, de muchos periodistas que han estado muy sesgados, que vieron, que pensaron que habían acabado con el correísmo, ¿no? Que el correísmo se había acabado y que la libertad de Lenin, que solamente ha sido libertad para ellos o para su total impunidad en decir lo que quieran, iba a ser perpetua, ¿no? Entonces, claro, ven con mucho nerviosismo la vuelta de la revolución ciudadana, ¿no? Que creo que es un error, porque son ellos quienes provocan la polarización. Yo quise de alguna manera ayer, precisamente, dejar claro eso, que su miedo infundado o esa perspectiva que tienen por lo que ellos interpretan que ha ocurrido en el pasado, porque al final es una interpretación personal cuando ellos alegan que ha habido persecución, cuando ellos alegan que han sido expulsados de medios, ¿no? Es una percepción subjetiva, pero que no tiene por qué repetirse en el futuro. Y que hay que dar el primer paso que todos tenemos, porque yo también he sido un perseguido. A mí también me han hecho la vida imposible. A mí me han intentado destruir mi carrera académica. Entonces, si nosotros mismos no damos el primer paso, no va a ocurrir. Y no lo entienden. Creo que ellos no llegan a entender que todos somos corresponsables de la polarización. Ellos ven la polarización en el correísmo, pero ellos no quieren reconocer que son también corresponsables de esa polarización. Y si ellos no dan un primer paso, nunca va a lograrse aminorar los niveles de tensión. Entonces, en vez de hacer esta reflexión constructiva, que creo que es lo que se debe hacer, pues ya vimos lo que ocurrió ayer, ¿no? Que tuvo una explosión chabacana incluso, ¿no? De matón de barrio, que no le pega nada, que además lo que ha hecho es deslucir su trabajo como periodista. Entonces, pero creo que, supongo, ¿no? Quiero suponer que como después bajaron las tensiones, después súper bien, salimos del programa, incluso nos echamos unas risas con Jorge Ortiz, porque él normalmente no le da la mano a los correístas, pero yo le quise demostrar que no era así. Entonces, fue cordial, estuvimos... Entonces, yo creo que si todos empezamos a tener una posición constructiva y tenemos esta especie de posición medio Gandhi al lado creo que podemos hacerlo, podemos construirlo, ¿no? Pero alguien tiene que dar el primer paso. Yo creo que ayer en ese pseudo debate traté de hacerlo. Ellos probablemente a posteriori lo han visto. Ojalá que entre todos podamos llevar el país gracias a la presidencia de Andrés Arauz, que creo que va a ser una renovación generacional fantástica. Creo que vamos a construir un proceso revolucionario con modo talante que hace falta ir construyendo. Usted da por superado este impasse y yo de verdad me alegro que le haya ofrecido disculpas, aunque creo que hubiera sido conveniente que lo haga en público porque fue público el incidente, pero me alegro que de todas maneras haya tenido una actitud caballerosa y le haya ofrecido disculpas ante una reacción tan desproporcionada. ¿Usted da por superado el impasse? ¿Volverá a una entrevista con Andrés o una entrevista en Teleamazonas? Claro que sí, claro que sí. Aparte, yo sé que estamos en dos polos completamente opuestos, ¿no? Pero Andrés es una persona muy dicharachera, cuando conversas fuera de cámara es mucho menos almidonado que cuando está en cámara. Yo me río, o sea, a mí, yo
tengo una cierta filia empática con él, a mí me cae muy bien él, o sea, te digo honestamente. Entonces yo lo doy por superado. Sí creo que, y tampoco creo que, o sea, yo no le voy a pedir a Andrés que lo hagan público ni nada, no hace falta, no, realmente no hace falta, ¿no? Y por supuesto que si me invita seguiré yendo, ¿no? Porque además creo que en esos espacios es donde no suele haber pluralidad, aunque siempre es una pluralidad inequitativa, ¿no? Porque siempre la cancha está inclinada en contra de uno, porque ayer eran claramente 3 contra 1, también María Teresa Escobar, aunque quería dárselas como de ecuánime, siempre metía las pullitas a favor del Barça, ¿no? Pero bueno, y de nuevo intentando tener otro tono más intermedio que el de Ortiz, pero igual. Entonces, yo siempre voy a ir a esos lugares porque creo que es donde las ideas contrahegemónicas, las ideas que están del lado de las grandes mayorías, porque al final lo que se estaba defendiendo allá al defender las posiciones de Lasso son las posturas de la élite. Los medios de comunicación como Teleamazonas son claramente instrumentos de dominación de las élites con las grandes mayorías. Entonces, yo no voy a dejar de ir a esos espacios cuando me inviten. Claro que quiero ir. Y después, en lo personal, ya te digo, o sea, yo para nada le guardo ningún rencor a Andrés, para nada. O sea, se le fue la cabeza, se nos puede ir a cualquiera la cabeza. Yo espero que nunca se me vaya la cabeza como se le fue a Andrés, pero qué va, yo encantado yo me tomaría unas cervezas con Andrés súper contento y súper feliz porque me cae muy bien, me parece un tipo muy interesante. Muy bien, me alegro, Fernando, y mi solidaridad con usted también. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos atendido, pese a sus múltiples ocupaciones durante esta jornada. Sé que estuvo muy atareado, pero le agradezco mucho por el espacio y por la información que nos ha proporcionado. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación, Licenia. A usted muy amable, muchas gracias. 12:53. Fernando Casado, analista político, catedrático universitario, ha estado con nosotros. 12:53, en Punto Noticias, continuamos enseguida con más.